Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver la sección 4 del capítulo 5, dinámica del movimiento circular. En la sección 3.4 veíamos eh, las ecuaciones para la aceleración radial de una partícula, que es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio en el cual se mueve la partícula. Y veíamos que cuando la rapidez es constante en una trayectoria circular, la aceleración siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. También veíamos una ecuación para la aceleración radial que depende del periodo, ¿verdad? Sabiendo que el periodo es igual a 2pi por el radio entre la velocidad. O sea, el periodo es el tiempo que le toma a una partícula dar una vuelta completa, que 2pi por r es el perímetro de ese círculo, y pues b es la rapidez con la que se mueve. Entonces teníamos estas dos ecuaciones en la sección 3.4. Ahora, por ejemplo, acá nos dice que si yo estoy dando vuelta, por ejemplo, a una roca que está atada con una cuerda, y de repente la cuerda se rompe, entonces la roca o el objeto en ese caso seguiría una trayectoria recta, debido a que la tensión en la cuerda es la encargada de que una roca o un objeto se mueva en círculo. Esa fuerza de tensión que va hacia el centro es la encargada, ¿verdad? Pero si se rompe esa fuerza de tensión, entonces ya no va a existir ningún tipo de fuerza en el objeto y este se va a seguir moviendo en una trayectoria recta. Ok, eso con respecto a lo que teníamos anteriormente. Ahora vamos a describir la segunda ley de Newton en términos de esa aceleración radial. Entonces tendríamos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial ya vimos anteriormente que es igual a m por la rapidez al cuadrado entre r. Les mencionaba que ahora vamos a escribir la ecuación, la segunda ley de Newton, en términos de la aceleración radial. Entonces tenemos que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial ya vimos que era la rapidez al cuadrado entre el radio. Entonces vamos a resolver ejercicios utilizando la ecuación 5.17. Vamos a ver curvas peraltadas y vuelo de amigas y movimiento en círculo vertical. Bueno, esto lo vamos a cubrir resolviendo ejercicios. Y bueno, vamos a resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio es el 5.44, que dice así: una curva plana sin peralte. Peralte significa un grado de inclinación. Significa que, por ejemplo, nosotros podemos tener una carretera plana o una carretera un poco inclinada. Eso significa el peralte. Y dice: en una carretera tiene un radio de 2.20 metros. Un automóvil toma la curva a una rapidez de 25 metros sobre segundo. Inciso A: ¿cuál es el coeficiente de fricción mínimo que evitaría que derrape? Vamos a contestar primero este inciso. Bueno, entonces primero vamos a anotar los datos que nos dan. Nos dan el radio de la carretera,
el radio de la carretera 220.0 metros. Ok, la situación que tenemos acá es, por ejemplo, que, bueno, tenemos una carretera. La vamos a ver desde una vista superior, por ejemplo. Vista de una vista superior, voy a tener lo siguiente, ¿verdad? Una carretera con un radio R, lo voy a dibujar hasta el centro de la carretera porque ahí es donde va a estar el automóvil. Esto sería como una vista superior, ¿verdad? Y una vista lateral, pues únicamente vería yo una línea, ¿verdad? Y vería caminar por aquí el carro. El carro se está moviendo hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces tenemos el radio de esa curva, tenemos la velocidad con la que se mueve o la rapidez con la que se mueve el auto, que es igual a 25.0 metros sobre segundo. Listo, entonces esos son los datos que nos da. Ahora yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para el automóvil. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre voy a tomar la vista lateral, donde yo voy a tener en el centro de mi eje de referencias al auto. Entonces vamos a decir que la curva es esta, por ejemplo, o que ahí va la curva, por ahí va. Entonces tenemos que la aceleración radial siempre apunta hacia el centro de la curva, ¿verdad? Entonces la aceleración radial va a apuntar hacia acá. Y entonces vamos a tener la fuerza neta también hacia ese lado, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, la normal, la fuerza que le genera la carretera al auto, el peso del auto, y tenemos por acá la fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática en este caso va a apuntar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esta fuerza es la encargada de que el auto no derrape o no se salga de la carretera. En este caso sería hacia la izquierda, ¿verdad? Si el auto derrapara, se moviera hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, la fuerza de fricción estática apuntaría hacia la derecha en ese caso. Listo, entonces tenemos que la fuerza neta, la que acabamos de ver, dígame. ¿Por qué actúa la normal ahí? La normal es la fuerza que le genera la carretera al carro, es la fuerza con la que la carretera empuja el auto hacia arriba. Es la fuerza de No, contacto entre la no sé. carretera y el auto. Ya. Ok. Entonces la fuerza neta la describimos, ¿verdad?, como la masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial es igual a la masa, la rapidez al cuadrado entre r. También tenemos que la fuerza de fricción estática es igual a mu sub s por la normal. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pregunta el inciso A. ¿Cuál es el coeficiente de fricción mínimo que evitaría que derrape este auto? Ok, para contestar a esa pregunta, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, suponiendo que pues este es mi eje X, ¿verdad? Y este es mi eje Y. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en X sería igual a la masa por la aceleración radial.
Entonces tendríamos en X únicamente tenemos la fuerza de fricción estática, es la única fuerza, igual a la masa por la aceleración radial, que la aceleración radial es la rapidez al cuadrado entre R. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? Porque el auto no se está moviendo en Y. Entonces, únicamente me dice que la normal, pues, es igual al peso. Listo, entonces tenemos eso, ¿verdad? Entonces, voy a tomar esta ecuación que tenemos por acá. Voy a colocar ecuación 1. Entonces, la fuerza de fricción, sabemos que yo la puedo reemplazar por el coeficiente de fricción estático por la normal. Vamos a trabajar con la igualdad ahorita. Y esto es igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre R. Entonces de acá voy a despejar para el coeficiente de fricción estático. Entonces me quedaría la masa rapidez al cuadrado entre R por la normal, que la normal es igual al peso y el peso es igual a mg, ¿verdad? Entonces si ven acá se me cancela la masa y el coeficiente de fricción estático sería igual a la rapidez al cuadrado R por G. Entonces ese coeficiente de fricción estática sería entonces 25.0 metros sobre segundo al cuadrado, el radio 220 metros por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese coeficiente de fricción estática a mí me da que es 0.28. Ahora, aquí yo lo estoy trabajando con la igualdad, ¿verdad? Pero acá me preguntan sobre cuál es el coeficiente de fricción mínimo. Entonces, este coeficiente de fricción sería entonces igual a, para que sea mínimo, entonces el coeficiente de fricción debe ser mayor que 0.28. Entonces, si el coeficiente de fricción es mayor que 0.28, entonces el auto no se va a derrapar. Ahora, si el coeficiente de fricción estática es menor que 0.28, entonces un auto que lleva esa velocidad, entonces sí se va a derrapar, ¿verdad? Si recuerdan, el coeficiente de fricción tiene valores desde 0 hasta 1. Entre más pequeño el coeficiente de fricción, más lisa una superficie. Y entre mayor sea el coeficiente de fricción, quiere decir que podríamos decir que es más carrasposa una fricción. O sea que tenemos que el coeficiente de fricción estática tiene que ser mayor que 0.28. Con eso responderíamos el inciso A. Ahora el inciso B dice: suponga que la carretera está cubierta de hielo y el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento es de solo 1/3 del resultado del inciso A. Entonces me pregunta cuál debería ser la rapidez máxima del automóvil de manera que pueda tomar la curva con seguridad. Ahora me dice que el coeficiente de fricción va a reducir, ¿verdad? Porque la carretera está cubierta de hielo y el hielo tiene un coeficiente de fricción menor que una carretera sin hielo. Entonces dice que ahora el coeficiente de fricción va a ser 1/3 del resultado del inciso A. Entonces, para el inciso B, vamos a tener que el coeficiente de fricción sería 1/3 de 0.28. Y esto es aproximadamente 0.097. Ese sería
mi nuevo coeficiente de fricción. Ahora, yo quiero saber entonces con ese coeficiente de fricción cuál es la velocidad máxima que podría tomar este automóvil de manera que pueda tomar la curva con seguridad, o sea, que no se va a derrapar. Entonces, para sacar esto, pues voy a tomar esta misma ecuación con la que estaba trabajando. Lo único que me va a cambiar va a ser el coeficiente de fricción. Voy a trabajar aquí con esta ecuación. Coeficiente de fricción es igual a la rapidez al cuadrado R por G. Ahorita voy a trabajar con la igualdad, ¿verdad? Después vamos a ver que la velocidad debe ser menor que algún valor, ¿verdad? Entonces voy a despejar. Para la rapidez sería igual entonces a RG por mu sub S, raíz cuadrada. Entonces tendría raíz cuadrada de el radio, 220 metros, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por mu sub S, 0.097, que es el coeficiente de fricción con la carretera cubierta de hielo. Entonces eso me da una velocidad de 14.5 metros sobre segundo. Y me preguntan por una velocidad máxima. Entonces esta es la velocidad máxima. Entonces la velocidad en sí debe ser menor que 14.5 metros sobre segundo. Ahora, si el auto excede esta velocidad, entonces el auto va a comenzar a derraparse. Entonces, si se fijan, esta velocidad es menor que esta velocidad. Entonces quiere decir que entre más lisa esté una carretera, pues nosotros debemos de manejar más despacio, ¿verdad? Para asegurarlos que no los vamos a matar ahí en el carro. Entonces, bueno, con esto responderíamos al inciso 5.44. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, vamos a continuar entonces y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Okay, vamos a arreglar esta pizarra. Parece que el internet está un poco lento. ¿Sí me están escuchando? Sí, maestro. Ok, gracias. Vamos a esperar que cargue esta pizarra. Ok, listo, ya cargo. Entonces vamos a realizar el ejercicio 5.45. Dice: un automóvil de 1125 kilogramos y un camión de 2250 kilogramos se acercan a una curva de la autopista que tiene un radio de 225 metros. ¿Con qué ángulo debería peraltar esta curva el ingeniero responsable de modo que los vehículos que viajan a 65 millas por hora puedan tomarla con seguridad sin que importe la condición de sus neumáticos? El camión pesado debería ir más lento que el automóvil más ligero. Obtenga la fuerza normal sobre cada vehículo debida a la superficie de
la autopista conforme toman la curva. Bueno, entonces lo que tenemos acá es una curva peraltada. Y una curva peraltada es una curva con un cierto grado de inclinación. Por ejemplo, si yo tengo la horizontal por acá, entonces esta sería la, la carretera. Si yo lo veo, yo veo, por ejemplo, un carro desde atrás. Yo veo aquí, por ejemplo, un carrito que va por acá. Entonces lo vería así. Entonces, normalmente en las curvas, los ingenieros que construyen las carreteras le dan cierto grado de inclinación para asegurarse de que los autos, pues si tienen cierta velocidad, no salgan volando hacia el otro lado. Entonces esta curva lo que hace es que me asegura que tenga un mayor agarre de los automóviles, pues cuando van conduciendo por las curvas, ¿verdad? Entonces yo tengo acá el diagrama de cuerpo libre de este dibujito, donde que la carretera está peraltada un ángulo teta, por ejemplo. Entonces esto sería mi horizontal, por ejemplo, y acá en negro tengo dibujada la carretera. Acá este punto amarillo que tengo por acá sería el automóvil, y en azul tengo las fuerzas que están interactuando con el automóvil. Ahora, este ángulo, por ejemplo, este ángulo teta, es este mismo ángulo teta, este mismo ángulo teta y este mismo ángulo teta. Ahora, por ejemplo, ¿por qué? Acá yo tengo dos ángulos alternos internos. Este ángulo con este ángulo es el mismo. Ahora, si se fijan, ya aquí yo tengo dos rectas que comparten un vértice, por lo tanto, este ángulo teta con este ángulo teta es el mismo. Y al final puedo relacionar este ángulo teta con la normal. Por ejemplo, si este ángulo de acá disminuye, el ángulo entre mi eje Y la normal también va a disminuir con la misma medida. Por lo tanto, podemos concluir que si yo quito o tiendo a hacer a cero este ángulo teta, entonces el ángulo entre mi eje Y la normal también va a tender a cero. Por lo tanto, yo puedo decir que este ángulo teta y este ángulo teta son el mismo, y yo lo voy a ocupar para poder descomponer esta normal, ¿verdad? Entonces, las fuerzas que están interactuando con este automóvil sería, por ejemplo, el peso, la normal que iría en este sentido, ¿verdad? Porque la normal es perpendicular a la superficie, y la carretera es esta línea que tengo por acá. Esta es la carretera. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces tengo la normal acá y tengo la fuerza de fricción hacia la derecha, ¿verdad? Que esta fuerza de fricción es encargada, la encargada, ¿verdad? Que pues que el auto no derrape. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un automóvil y un camión. Entonces vamos a colocar por aquí la masa del automóvil y la masa del camión. Entonces tenemos la masa del automóvil 1125 kilogramos, la masa del camión 2250 kilogramos, el radio de, de la curva, por ejemplo, el radio de la curva yo lo podría ver de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo una carretera, algo así, más o menos así. Entonces el radio sería la medida que hay, por ejemplo, desde un punto central de la curva hasta donde se encuentra el automóvil. Sería, por ejemplo, en el centro
de la carretera, ¿verdad? Entonces ese es el radio del que me habla acá, 225 metros. ¿Con qué ángulo debería peraltar esta curva el ingeniero responsable, de modo que los vehículos que viajan, aquí me da la velocidad o la rapidez, mejor dicho, 65.0 millas por hora? Entonces, los autos que viajan a esa velocidad puedan tomarla con seguridad sin que importe la condición de los neumáticos. Ahora, sí que sin que importe la condición de los neumáticos, lo que me está diciendo es, aunque prácticamente no exista fuerza de fricción, los automóviles no derrapen. Eso es lo que me está diciendo el enunciado del ejercicio. O sea que no importa si esta carretera esté con hielo o los neumáticos de los automóviles estén ya demasiado lisos. O sea que no importa esa condición, que lo único que importe es prácticamente la velocidad con la que van, el radio, el ángulo con el cual se peralta la carretera. Entonces vamos a encontrar ese ángulo θ de tal manera que los automóviles no derrapen. Ahora por acá yo tendría, ¿verdad?, una componente de la normal que le podemos llamar nx y otra componente de la normal que le podemos, perdón, al revés, nx, y esta de acá ny, es la componente que va en el eje y, ¿verdad? Listo. Ahora, si yo hago la sumatoria de fuerzas, primero lo vamos a hacer para el automóvil, porque tenemos un automóvil y un camión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el automóvil tenemos que la sumatoria de fuerzas en x sería igual a la masa por la aceleración radial, y la aceleración radial ya vimos que es la rapidez al cuadrado entre el radio. Ahora, la sumatoria de fuerzas en x, únicamente, por ejemplo acá solo tengo nx. Ahora, nx, ¿cuánto sería? Nx sería, si se fijan acá, es el cateto opuesto, o sea, está relacionado con un seno, sería n seno de θ. Y el cateto adyacente, ny, n coseno de θ. Entonces, la única fuerza en x sería esta componente en x, porque dijimos que no iba a importar la fuerza de fricción. Entonces tendríamos nx, n seno de θ, igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre r. Esa sería la sumatoria de fuerzas en x. Ahora vamos a realizar sumatoria de fuerzas en y igual a 0, ¿verdad? Aquí la sumatoria de fuerzas en y serían igual a 0, porque el automóvil únicamente se va a estar moviendo en el eje x. En el eje y no va a tener ningún tipo de movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas en y es igual a 0. Entonces en y, que tengo por acá, ny, n coseno de θ menos el peso, y esto igual a 0. El peso, ¿verdad?, es igual a mg. Entonces tendríamos que n coseno de θ es igual a mg. Esto es para el auto, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que encontrar es el ángulo θ. Ahora yo tengo la ecuación 1, lo voy a llamar por acá, y por acá tengo la ecuación 2. Ahora lo que voy a hacer es dividir
la ecuación 1 entre la 2. Acá pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Para resolver el sistema. Yo lo que voy a hacer es dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Entonces tengo n seno de teta igual a m b cuadrado entre r. Esto sería igual a entre coseno de teta y acá tendría mg. Si se fijan, se me elimina la normal, se me elimina la masa, y aquí seno entre coseno sabemos que es igual a tangente, ¿verdad? Tangente de teta, entonces sería igual a la rapidez al cuadrado entre r por g. Ok, listo. Entonces tenemos que la rapidez al cuadrado, ¿verdad? La rapidez con la que se mueven los automóviles. El auto y también el camión se mueven a 65 millas por hora. Ahora, en 65 millas por hora tengo que hacer la conversión, ¿verdad? A metros sobre segundo. Yo por ahí en la calculadora hice la conversión y eso me da 29.1 metros sobre segundo. Entonces vamos a trabajar con esta velocidad, ¿verdad? Porque trabajamos con unidades del sistema internacional. 29.1 metros sobre segundo al cuadrado, el radio, que es igual a 225 metros la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto me daría un valor, ¿verdad? ¿Qué valor me daría esto? Permítame un segundo, lo voy a meter a la calculadora. Ok, esto me daría un valor de 0.384. Ese sería el tangente de teta, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es teta. Entonces teta sería igual a la tangente inversa de 0.384. ¿Y ese valor cuánto me daría? 21.006. Ok, 21.0, ¿verdad? 21.0 grados. Entonces, ese es el grado de inclinación que tendría que tener esta carretera aquí, de manera que la condición de los neumáticos no importe, o sea que aunque no haya fricción entre los neumáticos y la carretera, entonces los autos no van a derrapar. Listo, entonces eso respondería al inciso A. Y acá me preguntan, ¿el camión pesado debería ir más lento que el automóvil más ligero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que el automóvil pesado debería ir más lento que el automóvil ligero? O sea, vean esta ecuación. ¿Depende de la masa de esa ecuación o no? No depende de la masa. Esta ecuación no depende de la masa, por lo tanto a mí no me interesa la masa del automóvil o la masa del camión. A mí lo único que me interesa prácticamente el radio, la rapidez con la que se mueve el objeto y el ángulo de inclinación de la carretera. O sea, el camión y el automóvil pues deberían de viajar, por ejemplo, a la misma
velocidad. O sea, el automóvil no debería ir más rápido que el camión, por ejemplo, sino que esta ecuación de acá no depende de la masa, por lo tanto, lo único que interesa es la velocidad, el radio y el ángulo, ¿verdad? Entonces, no debería viajar más lento el camión. Si esta ecuación dependiera de la masa, entonces ahí sí podríamos decir que la rapidez de uno o del otro tendría que ser diferente. Ahora vamos a responder el siguiente inciso que dice que obtenga la fuerza normal sobre cada vehículo debida a la superficie de la autopista conforme toman la curva. Y bueno, prácticamente solo tengo que tomar, por ejemplo, la ecuación 2. Yo de la ecuación 2 puedo sacar fácilmente la normal. Entonces tenemos en el inciso B, voy a tomar esta ecuación 2, tengo que la normal, por ejemplo, es igual a mg coseno de teta. Entonces, para el auto, la normal sería la masa que tiene el auto, 1125 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, entre el coseno de 21 grados. Esa sería la normal del automóvil, que eso me da un valor de 1.18 por 10 a la 4 newton. Eso sería la fuerza normal para el automóvil. Ahora, para el camión, vamos a ver cuál es la fuerza normal. La fuerza normal del camión sería igual a la masa del camión, 2250 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, entre el coseno de 21.0 grados. Entonces la normal del camión me da que es igual a 2.36 por 10 a la 4 newton. Y listo, bueno, con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio, ¿verdad? Esta fuerza normal es la fuerza que le ejerce la carretera al automóvil, ¿verdad? Y esta fuerza normal, si se fijan, entre mayor es la masa, la fuerza normal es mayor. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Ok, tengo que resolver otro tipo de ejercicio en el cual tenemos movimientos verticales, pero debido a que el tiempo ya se nos fue, entonces voy a ver si se lo subo en un video más tarde, porque me falta resolver un tipo de ejercicio.